vimos algunos tópicos bien generales con respecto a la asignatura. Creo que no avanzamos lo suficiente, pero sí pudimos observar y evaluar muchos aspectos muy importantes que nos pueden servir tanto para nuestra carrera profesional como ingenieros industriales, así como en la parte personal, ¿verdad? Propia, ¿verdad? La parte donde nosotros vamos a tratar la manera de esforzarnos, ¿verdad? Para abrirnos brechas, para abrir, digamos, nuestros conocimientos y buscar en cierta forma responder algunas preguntas que nos hagamos en el camino. Es aquí donde nosotros pudimos ver la aplicación de los cálculos de productividad. Vimos la última parte, últimos ejemplos con respecto a cómo se ocupa ese tipo de fórmula. El video de Shark Tank, ese lo traigo a mención para los que creo que la mayoría estábamos ahí, pero es importante que nos demos cuenta el papel del ingeniero industrial y qué piensan de nosotros, ¿verdad? Cómo nos sitúan bajo el concepto del conocimiento. O sea, miren, ahí van los ingenieros industriales. Ajá, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Entonces, muchas veces tenemos que prepararnos un poco más de lo que se puede considerar y buscar en cierta forma de que nuestros conocimientos sí sean acorde a nuestra propia carrera, ¿verdad? En este caso. Ahí les pido la disculpa que ahí tengo los perritos aquí. Ya se van a quedar quietos. ¿Ok? Ese es con respecto a este punto. Y ya de última parte, vimos lo que es una dinámica, ¿verdad? En este caso, que es la dinámica del preguntón, en donde, eh, ahí les pido disculpas. Ok, ahí sí. En donde en lo importante aquí queda en hacernos buenas preguntas y tratar la manera de responder lo mejor que podamos, ¿verdad? Eso es lo más importante con respecto a esa dinámica que pudimos observar la semana pasada. Ahora bien, ¿qué está por venir? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, vamos a continuar, mejor digo, viendo lo que son algunos términos, algunos conceptos de ingeniería industrial o incluso también de la parte de los tópicos de tópicos de tecnología también, ¿verdad? Que tienen mucho que ver en este caso. El tema principal se llama procesos industriales y en este caso la definición como tal es la siguiente. Dice que son todos los desarrollos sistemáticos que conllevan a una serie de pasos ordenados u organizados que efectúan o suceden de forma alternativa o simultáneamente, los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llevar a su resultado preciso, ¿verdad? Este es con respecto a la parte de el concepto como tal, ¿verdad? De procesos industriales. Ese está constituido en cuatro partes, ¿verdad? El de proceso por lotes, flujo continuo, masa y trabajo. Y hay uno adicional que se puede decir que es el mixto o aquel que agarra dos o más procesos en una planta, en una empresa productiva, ¿verdad? Eso de forma general. Esos son algunos ejemplos de lo que podemos denominar como procesos industriales. Aquí hablamos de industrias químicas, petróleo, gas, alimentos, bebidas, industria farmacéuticas, tratamiento de agua y generación de energía. Hay muchos más en este caso, pero lo importante aquí es darnos cuenta cuáles son, ¿verdad? Y si posiblemente nosotros pertenecemos a uno de esos, eso sería muy importante, ¿verdad? En este caso. Otro concepto que es de tenerlo muy claro, ¿verdad? Y saberlo, digamos, diferenciar con respecto al anterior es la manufactura, ¿verdad? Dice que este es en un sentido general, manufactura se define como el proceso de convertir materias primas en productos terminados. También comprenden los procesos de obtención de otros productos mediante la transformación de un primer producto terminado. Ese es como el concepto básico, ¿verdad? De la academia, de la Real Academia de Letras, digamos, ese es como lo convencional. Lo importante también es darnos cuenta para nosotros qué sería en este caso esa definición, ¿verdad? Igualmente está la de manufactura, que dice que también se refiere a cuando un elemento suele pasar por varios procesos, en el cual va adquiriendo un valor en cada uno de ellos de forma gradual durante un proceso productivo. Es bien importante para este término saber de que cuando nosotros hablamos de lo que es una manufactura, cada proceso que va sumando al producto va generando un costo adicional. No es lo mismo hablar de un producto o de un proceso en específico que comienza, ¿verdad? Digamos que si es una, si es una parte de un equipo como enderezado y pintura, por ejemplo, que nosotros comenzamos a moldear la estructura del vehículo, ¿verdad? Y luego pasamos a afinarlas o hacer un barnizado en el chasis, por ejemplo, o pintarlo. ¿Qué significa bajo el tema de costo? ¿Cuál sería más caro? Sería más caro
el primer proceso donde simplemente solo es un armazón y el siguiente que es un armazón con pintura, por ejemplo. Entonces, media vez el proceso indique que se le está agregando, aunque sea un tornillo, inmediatamente el costo de este proceso ya aumentó. ¿Ok? Es donde se ve el tema de los costos de producción y podemos ir evaluando cómo, o cuando ocurre, por ejemplo, a mí me ha pasado en donde he trabajado, en donde nos dice el cliente, mire, ya no queremos el producto, ¿verdad? Entonces vamos a ver a la planta y nos damos cuenta que el producto está casi a punto de terminar. Entonces viene el cliente y como para él, el decir ya no quiero el producto significa que todo lo que sigue después de ese punto ya no se le va a cobrar. Pues resulta que como si el proceso ya fue finalizado, ese proceso se cobra. Entonces es parte de los condicionamientos y entendimiento de nosotros como parte de lo que es cómo funciona un proceso, ¿verdad? En la línea productiva y en la parte de manufactura. Aquí está un ejemplo donde estamos hablando de un pedazo de madera, por ejemplo. Cómo un pedazo de madera puede, con un tornillo, pintura, cortes, a limpiar, hacer diferentes tipos de actividades dentro de ese tipo de producto. Y por cada uno de estos nos va adquiriendo un valor adicional. Entonces, es bien importante que sepamos ya eso, ¿verdad? Cómo eso nos va influyendo a nivel de costo, ¿verdad? Por ejemplo, si un ejercicio, o mejor digo, en la vida diaria, nos dicen, mira, quiero que me veas cuánto cuesta el producto según el proceso. O sea, y supónganse que son 5 etapas que lleva el producto para terminarse. Entonces, yo tengo que definir por cada etapa cuánto cuesta ese producto, ¿verdad? Y cómo lo puedo obtener. Primeramente, el factor de recursos, costos de recursos, materia prima, el tema de mano de obra, el tema de luz, energía, agua, lo que sea, ¿verdad? Que infiere, en este caso, información o que infiere, digamos, o aporta al producto una fracción de información o algo que se le vaya agregando, ¿verdad? Esa es la forma básica. Ante eso, existe también la parte de que la manufactura se puede establecer como un proceso industrial o igualmente la parte de producción. O sea, cualquiera de los dos enfoques es lo mismo, va al mismo fin. Y dentro del proceso de manufactura hay un esquemita donde nosotros podemos interpretar primeramente que existe materia prima para que nosotros iniciemos el proceso. Dentro del proceso de la máquina productiva aparecen máquinas, herramientas, energía, la mano de obra. ¿Para qué? Para lograr obtener un producto final. Eso es lo que andamos buscando. Pero no olvidemos los desechos o los desperdicios que siempre salen al final de este flujo. Esto que ven a continuación se refiere principalmente a la definición de cada uno de los puntos que anteriormente habíamos hablado. ¿Para qué va a ser necesario tener claro todos esos puntos? Primeramente, para identificarlos dentro de un proceso productivo. Ustedes que tienen que trabajar hay una tarea, ¿verdad? Que la vamos a ir desarrollando de aquí, desde la unidad 3, 4 y entregarla ya al final de nuestra unidad, de la asignatura. Tenemos que tener bien claro a qué nos vamos a referir como recurso humano, medio ambiente, insumo, equipo y método, ¿ya? Y esto se deja con el fin de que ustedes, como me imagino que para los que investigan o los que buscan información en Internet, cuando colocan la palabra, por ejemplo, recursos humanos, les sale un sinfín de información. Entonces, bajo ese concepto, aquí estoy dejando yo claro a qué me refiero con recursos humanos, ¿verdad? Es la definición para nuestra clase. No quiere decir que no se pueda mejorar. Claro que se puede mejorar y se puede hacer mucho mejor, pero tenemos una definición base, que eso es bien importante. Igualmente, no hay que olvidar que durante un proceso productivo o incluso algo que se llame un servicio, ¿verdad? Siempre el cliente tiene que aparecer, siempre está él ahí metido, ¿verdad? Entonces aquí es donde aparece lo que es el modelo cliente, en donde aparece también el proveedor. Tenemos lo que son tres aspectos fundamentales: nuestro proveedor, nuestro proceso, nuestro cliente. O sea, tenemos quien nos da información, quien nos da recursos, nosotros que trabajamos para desarrollar que esos recursos se lleven a su fin, a su producción, y tenemos lo que es la entrega a nuestro cliente. ¿Por qué es necesario, en este caso, tener bien claro esos tres puntos? ¿Por qué creen ustedes de que es importante que veamos al proveedor y al cliente, ¿verdad? Y no porque solamente hablar del proceso como tal, donde nosotros trabajamos, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que es importante saber sobre esos tres términos? Nuestros proveedores, proceso y cliente. ¿Por qué creen? ¿Algún comentario? Ajá.
¿Qué me comentan? ¿Quién puede? Bueno, a veces, como yo sé que van en bus, ¿verdad? Solo levánteme la manita, ¿quién me puede contestar? Y que no le interfiera que vaya en bus. Si ninguno de ustedes me contesta, significa que no van a poder interactuar conmigo, ¿verdad? Directamente. Somos 14, menos de más o menos la mitad. ¿Ok? ¿Ninguno, chicos, damas, caballeros, ingenieros, ingenieras? ¿Algún comentario que supongan usted? Si no pueden hablar, igual pueden digitar, ¿verdad? Pueden colocar en el chat su comentario, su duda, su pregunta o algo que quieran comentar. En fin, recuerden de que el monólogo de la clase no es muy bueno, ¿verdad? Si no hay interacción, si ustedes no preguntan, si ustedes no interrelacionamos palabras, ¿verdad? O pensamientos. Entonces es bueno que ustedes también me den sus aportes, ¿verdad? Según lo que crean. Néstor, ibas a hablar. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, dinos. ¿Qué Yo opinas? veo sobre nuestros proveedores, creo que sería bastante importante porque nosotros tenemos que tener una fecha de donde vamos a suplir a nuestro cliente, Ujú. decirle el 30 de mayo te entrego lo Exacto, que me estás pidiendo, entonces yo tengo que ir a hablar con nuestro proveedor. Proveedor, yo necesito que el 10 de mayo me estés entregando la materia prima exactamente ese día, si es posible antes, para yo poder finalizar mi proceso y poder entregarlo, ¿verdad? Entonces exactamente. creo que esa comunicación creo que debe estar acorde con los proveedores y con el cliente, ¿verdad? Por cualquier atraso o cualquier motivo que se dé. Creo que Buen, es muy... buen, buen punto, me parece, Néstor. Excelente. Muy buen aporte. Bueno, aprovechemos lo que nos acaba de decir Néstor. Fíjense esto. Nosotros hace poco teníamos que entregar producto para cierta fecha, ¿me entienden? O sea, en nuestro proceso productivo actualmente, en la empresa donde yo trabajo, teníamos que entregar hoy un producto, ¿ok? La semana pasada nos pidieron de favor que confirmáramos si el producto lo podíamos entregar hoy. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Sí se puede. ¿Qué pasó entre sábado y domingo? No sabemos, que hoy no lo pudimos entregar. ¿Qué nos dijo el cliente? ¿Qué nos dijo? Por ejemplo, voy a poner uno. Un cliente nos dijo, miren, este producto tiene que ser despachado vía marítima, por barco. Ya que no lo tenemos hoy, este día, tenemos que haber comenzado a despachar el producto. Entonces, me va a tocar pagar la estadía del barco, ¿verdad? En el puerto, para que me espere un día más con el fin de que podamos despachar mañana. Y aquí vamos con toda esta historia. Bueno, estamos hablando del proveedor. El proveedor me quedó mal. Yo como proceso he tenido la planta. Tengo gente parada sin hacer nada ahorita. Y mi cliente me está diciendo que quería hoy el producto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué situación nos afectó en este momento? ¿Verdad? Entonces, aquí donde viene la importancia y muchos de nosotros a veces estamos en puestos ahí diferenciados, ¿verdad? Algunos de ustedes va a estar en compras, otro va a ser parte del equipo de producción de proveedores, o etcétera, etcétera. Pero en fin, somos una única cadena. Entonces, el tener claro de que mi trabajo, lo que yo puedo ofrecer en mi proceso productivo, y aquí yo sé que existe un montón de situaciones que pueden ocurrir en las plantas productivas que nos van a afectar. Eso, así es, ni modo. Pero darnos cuenta que eso es lo más importante de la situación, eso es vital, ¿verdad? O sea, el decir, hey, ya me di cuenta de que si nosotros no entregamos el producto, prácticamente el cliente no nos va a comprar producto nuevamente a nosotros, va a buscar otro proveedor y de remate, posiblemente a alguno de nosotros nos va a tocar pagar multas, por ejemplo. Eso va a ser en base a un contrato, ¿verdad? O a alguna especie, por lo menos creo que me acuerdo que para México hay algunas plantas de producción que piden firma de parte de la gerencia de ventas, por ejemplo, equipo comercial, para quedar claro de que si no se entrega el producto, va a haber una monetización de esa falta, que va a ser, voy a inventarme, $250,000 por, por no entregar el producto como habíamos quedado. Vale.
Entonces, imagínense, pues, qué complicada esa situación, ¿verdad? Ante todo eso que estamos hablando. Entonces, es ahí donde viene la importancia de tener claro sobre esos tres aspectos que están viendo en pantalla. ¿Ok? Macro y microprocesos en las empresas. Fíjense, este tema es bien cortito, es bien importante y muchas veces nosotros lo vemos como algo indiferente, o sea, como que no es algo que me va a ser tan funcional o de que en cierta forma no me va a ser funcional a la hora de estar trabajando, ¿verdad? En este caso. Entonces, con respecto a ese punto, es importante que ustedes tengan claro para qué y cómo se forma lo que es un mapa de proceso. ¿Okay? Aquí, principalmente, me tienen que tener, bueno, mejor digo, tienen que tener claro que existen tres factores fundamentales en esto. ¿Cuáles son esos tres factores? En primer lugar, tener claro cuáles son los apartados, procesos o aquellas actividades estratégicas. Eso es número uno. ¿Okay? Vamos a llamar estratégica, principalmente esa está en la parte superior, ¿verdad? Es en la parte principal y se refiere principalmente a aquellos procesos que son de dirección, que son de alta gerencia, que son jefaturas, por ejemplo, o que aporten un camino, una guía a los demás procesos, ¿verdad? Es ahí donde aparece la gestión estratégica, desarrollo organizacional, gestión de la calidad. ¿Ok? Eso es con respecto a esos puntos. De ahí el otro, que es el intermedio, ¿verdad? Que no es el menos importante tampoco, es el de producto o de negocio. Ahí va a depender qué tipo de empresa estamos nosotros mapeando en este momento. ¿Ok? Entonces aparece lo que es el de realización, le podemos llamar, o producción. Ahí como a ustedes les gusta. ¿Verdad? ¿Qué contiene esa parte? Contiene todos esos departamentos, esas áreas en específico que nos van a contribuir a que la suma de todos ellos se va a desarrollar un producto final, ¿verdad? Eso es lo que se va buscando, ¿verdad? Esas son las generalidades, las principales, digamos así. Y tenemos los de apoyo, que es el último cuadrante, la última pieza de este mapa. Los de apoyo son todos aquellos departamentos, aquellas áreas de especialidad que nos permiten, digamos, tener insumos, tener, digamos, algún tipo de, bueno, mantenimiento, el tema de cómo estamos con los proveedores, con los suministros, el tema de sistemas también, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, son todos aquellos que me ayudan a poderle entregar a mi cliente a tiempo, ¿vale? Entonces, esos serían, digamos, las tres estructuras principales que maneja un mapa de proceso. Es decir, imaginen que si esto fuera un examen, yo les preguntaría cuáles son las tres partes importantes de un mapa de proceso, ya sabemos cuáles son. Construcción o de estrategia, realización o producción y el de apoyo, ¿verdad? Y cada uno de ellos contienen ciertas áreas o departamentos que constituyen a dicho factor. ¿Okay? Y en fin, ¿para qué me sirve todo esto? Y si se fija, estamos redundando. Bueno, siempre tenemos a nuestro cliente aquí, ¿ya? Aquí comienza teniendo el cliente y aquí está el proveedor, porque el cliente me pide, él es quien me solicita, pero mi proveedor es quien me provee, es el que me da los recursos para poder producir. Entonces, con ellos dos inicio y finalizo con mi cliente. Y este es un ejemplo básico y sencillo de un mapa de proceso. La construcción es bien sencilla, ¿verdad? Ya que consta de ciertos elementos. Bueno, los elementos aquí se los he constituido con respecto a, como les digo yo, a una pregunta principal. Que dice, ¿qué se necesita saber para identificar bien un proceso? Y aquí dice, objetivos y finalización del proceso, cuál es la finalidad del proceso, cuáles son o los productos que suministra, quiénes son los beneficiarios. Con eso en mente y yo tener eso claro, comienzo a definir tres aspectos fundamentales, elementos de entrada, elementos de salida y aspectos organizativos. Y en conjunto con esto comenzamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Y esto es algo bien general, ¿verdad? Con respecto a los elementos del proceso. Y luego llegamos al pensamiento de, bueno, quiero construir mi mapa de proceso. Y para identificarlos tengo que tener claro cuáles son los macroprocesos y cuáles son los microprocesos. ¿Para qué me puede servir en este caso los microprocesos? Que posiblemente en un mapa de proceso no lo voy a colocar porque es muy amplio, digamos, si lo quiero colocar de esa manera. Es porque al hacer un mapa de proceso tiene que ser de una manera tal que me permita y que cualquier persona en la planta, no importa quién, cualquier persona,
puede identificar cómo funcionamos en la empresa. Solo al ver el mapa, solo estar viendo ese mapa. Entonces, ya teniendo eso claro, comenzamos nosotros a establecer dos factores fundamentales, el macroproceso y el microproceso. En esta captura, en esta plantilla, ustedes tienen ahí separado hasta incluso un tercer nivel. Y ese tercer nivel le llaman tareas o actividades. En cada uno de esos puntos está la definición, ¿verdad? Para que ustedes vean que sí está. No quiero atrasarme mucho en esa parte porque quiero avanzar lo más que pueda. Pero lo importante aquí que es que ustedes sepan que existen dos aspectos fundamentales para el tema de los procesos. Está identificación de los macroprocesos, identificación de microprocesos. Que todo eso suma al mapa del proceso, obviamente, ¿verdad? Que lo hemos dicho anteriormente. Pero lo bueno es tenerlo claro. Para entenderlo así un poquito más fácil, ¿verdad? Miren y me digan ustedes cómo funciona esto de macro, microproceso. Principalmente que identificar lo que es la cadena de valor, o sea, desde a dónde inicia y a dónde finaliza mi proceso. Esa es mi cadena de valor, ¿verdad? Que se va a representar como se ve en la parte superior de esta lámina, en la parte superior, en la parte de arriba, que dice cadena superior, cadena de valor, perdón. A esto también se le va a llamar macro proceso, o sea, es todo el proceso general. Ahí está todo metido. Luego, si yo le hago zoom a uno de esos cinco procesos que estamos estableciendo ahí, por ejemplo, yo vengo, le hago zoom, lo hago más grande y se aparece el segundo que ven en medio ustedes. Esa es la representación. Si se fijan, aparece con el nombre de microproceso. ¿Qué significa eso? Que son las actividades o etapas fundamentales que funcionan directamente para poder cumplir las actividades de solamente uno de cinco procesos de la cadena de valor. Solo estamos hablando de uno. Acuérdense que les dije que le hice un zoom. Ahora bien, ustedes me digan, entonces las tareas y las actividades, ¿dónde aparecen? Aparecen dentro de los tópicos que tienen un microproceso. Entonces tenemos macro, tenemos micro y tenemos el último, que las tareas y actividades. Que ese es el más completo de todo lo que podamos hablar de cadena de valor, de procesos, de mapas de proceso. Es lo más complejo. Muchas veces no llegamos a ese, ¿verdad? Es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, se tiene que considerar, digamos, hasta cierto nivel para poder presentarlo en un documento. Si no, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a terminar. Igual, para que solo vean que a lo que estoy dando a entender. Si nos vamos a platicar y vamos a definir, digamos, cómo son los niveles del mapa de proceso, vamos a hacer lo siguiente. Para mi mapa de primer nivel, yo voy a hablar del macroproceso del sistema. Y tengo 1, 2 y 3 actividades. Ahí están ya la están viendo. ¿Ok? ¿Qué pasa después si yo tomo uno de esos? Voy a pasar al segundo nivel de procesos. Y aparece el 2.1, 2.2, 2.3 de aquel que acabo de pasar anteriormente. Luego de este, paso al siguiente, que es el tercer nivel. El tercer nivel va siendo los subprocesos. O sea, si se dan cuenta, estamos multiplicando por una gran cantidad, en este caso de actividades infinitamente posibles, ¿verdad? Va a depender qué es lo que queremos graficar dentro del proceso productivo. Miren esto, todavía hay un último todavía, ¿verdad? Que es el mapa del cuarto nivel, procedimientos. Ya, o sea, aquí es actividad paso a paso, qué es lo que hace la persona. Entonces se vuelve bien complejo. Por eso se dice que en el mapa de proceso no es necesario identificarlo hasta ese nivel, porque lo que quiero es que se identifique solamente los procesos principales de toda la estructura organizacional. ¿Y por qué puedo definir como principales? Bueno, en realidad todos son importantes, todos los procesos. Pero lo que yo quiero que tú me digas cómo se representan o cuáles son esos procesos que directamente nos van a ayudar a tanto interactuar con proveedores, así como con los clientes. Eso es lo más importante en esta parte. También tenemos ejemplos de representaciones de los niveles, ¿verdad? A tema de mapas de contexto de nivel, de primer nivel, perdón, ¿verdad? Este es un ejemplo muy complejo, lo voy a decir así, de un mapa de proceso. O sea, si la pregunta me hicieran ustedes, mi ingeniero, ¿y qué ocurriría si en lugar de hacer el mapa de proceso así como el primero lo hacemos más grande, más complejo, con más interacciones? Pasaría algo similar que este que está viendo en pantalla. ¿Ya? Aunque ese no ocupa el último proceso, ¿verdad? Y las actividades y tareas no lo va ocupando, sino que va buscando principalmente un primer nivel, ¿verdad? Pero si se fijan, ya se vuelve un pequeño dolor de cabeza, ¿verdad? De cierta forma, y hay que estar pendiente por cada uno de estos puntos para poder, digamos, desarrollarlo, ¿verdad?
Este es otro ejemplo donde tenemos un mapa de contexto de segundo nivel. ¿Ok? Este ya lleva un poquito más de complejidad, si se fijan, y la estructura se trata de manera de adaptar a la situación que requiere la empresa, ¿verdad? Sí, principalmente, si se fijan, hay palabras en mayúscula o están mucho más grandes, significa que tengo que tener más presentes esos procesos para poderlo desarrollar dentro de una empresa. Y mapa de tercer nivel, este, si se fijan, ya está contemplado todas las actividades, por ejemplo, toda la parte de los procesos que llevan las actividades y nos permite para identificar de cierta forma cómo funciona realmente mi proceso. Ustedes me pueden preguntar, mire, ¿y este mapa en qué momento lo podemos ocupar o en qué tipo de empresa lo puede abarcar? Cuando se está generando lo que son, por ejemplo, voy a poner ese caso como lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Donde yo he trabajado. Cuando se quiere ver el tema de la parte de las certificaciones de normativas ISO, por ejemplo, nos piden que tenemos que tener contemplado realmente cuáles son los procesos que vamos a certificar. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son aquellos procesos por los cuales la entidad certificadora va a ver, va a buscar, va a ver si funciona como hemos dicho que funciona para certificarnos? Entonces nos tenemos que volver bien finos, digamos, en cierta forma, para poder tener claro cuáles son nuestros procesos, en este caso, que van a ser certificados. Es ahí donde aparece ese tipo de mapa, por ejemplo. Antes que nada, quería comentar de que he tenido que eliminar varias láminas de lo que es la presentación que yo tengo ahorita. El motivo es porque hoy sea nuestra última clase. Ustedes en la presentación, en su PDF, tienen completo, digamos, todo el desarrollo de los temas. Y se lo comento por fin de que ustedes digan, hey, ¿faltó algo? Sí, faltó, pero por tema de tiempo. ¿De acuerdo? El tema que vamos a ver ahorita de forma rápida es procesos lineales e intermitentes. Bueno, el proceso lineal aquí sé que se refiere a un proceso que se caracteriza por diseño para producciones y productos o servicios en alto volumen y a instalaciones automatizadas. ¿Ok? O sea que son dos factores que se consideran para este primer punto. ¿Ok? Es decir, si mi planta productiva o mi área de producción consta de mucha tecnología con respecto a los equipos o procesos, y de igual manera se requiere dar un alto volumen, ¿verdad? De producción por la demanda que tenemos, mi proceso tiene que ser lineal, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, de esta forma estamos hablando de algo completamente lineal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se ve este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el proceso lineal es el utilizado para producciones grandes y productos con similares o misma característica. O sea, que le voy a cambiar color, pero todo el flujo es el mismo. Por ejemplo, las empresas que producen cerveza, que producen bebidas, son las primeras que tienen ese tipo de producto, ¿verdad? Hay otras más, pero solo para que ustedes vayan viendo como ejemplos. Ese con respecto a eso. De forma general, en el procesamiento del arroz se ve como un proceso lineal, ya que consta de un pesado, llenado, sellado, encajillado, enfardado y al final tenemos lo que es el producto final, ¿verdad? Que es un empaque con arroz. Otros ejemplos que sufren el mismo tipo de proceso productivo lineal son los de ensamble de vehículos, los ensambles de electrodomésticos y restaurantes de comida rápida, que también buscan producirlo de forma lineal, ¿verdad? Que no requiere de ciertos procesos separados, sino que uno tras otro se va cumpliendo para poder llevar a hacer o llegar a desarrollar el producto que queremos ofrecer al mercado. Otro ejemplo que tenemos es el de la línea de envasado de Coca-Cola. ¿Ok? Aquí ven ustedes en pantalla los diferentes tipos de tópicos que tienen que ver ese proceso. ¿Ok? Pero fíjense bien a la hora de cómo funciona. ¿Verdad? Tengo un pequeño video que nos pasamos. Entre otros ejemplos que podemos tener con respecto al proceso lineal son, como decíamos, lo de bebidas, ensamble de vehículos, calzado, empaque flexible, piezas de moldeo, caja plegadizos, electrodomésticos y de comida rápida. Hay muchos más, pero esos son los como que más rápidamente nosotros podemos identificar, primeramente porque son muchos de los procesos que acá en el país se llevan a cabo. Entonces es bueno que lo vayamos reconociendo. Y ahí tenemos lo que es el proceso intermitente o por cargas. Este proceso que no tiene definida una secuencia fija de operaciones, no tiene definida eso. O sea, puede ser que este proceso pueda contar con 5 etapas, con 10, con 7, ahí no tiene una definición. O sea, va a depender qué tipo de producto voy a fabricar. El flujo de operaciones queda determinado por el producto
procesado. Y para esto no hay una máquina especializada diseñada, sino múltiples máquinas capaces de realizar dicho producto. Por ejemplo, yo voy a hablar de donde yo trabajo, la empresa de productos de empaque flexibles, bolsas. Si yo quiero una bolsa impresa, mi proceso va a ser completamente lineal, es decir, materia prima, reconstrucción de la materia prima, transformarlo en una bobina, en una película también, y de ahí pasa lo que es un proceso de soplado o desarrollo de la bolsa. ¿Ok? Ahora bien, ¿en dónde cambia? Ahorita acabo de describir una bolsa como para refrescos, como para horchata, man. Una transparente para tomar fresquito. Punto. Pero ¿qué pasa si yo esa bolsa la quiero agregar un color? Quiero que sea pigmentada, que toda la bolsa sea un color específico o que traiga un dibujo impreso. ¿Qué hago? Simplemente agrego las nuevas etapas al proceso para desarrollar la bolsa de esa manera. O sea, que le agrego una impresora, le agrego una selladora, le agrego algo que necesito para cumplir la nueva formación de la bolsa. Entonces, algo similar, piensen, que es para ciertos procesos, ¿verdad? En este caso, que ocupan este tipo de proceso productivo, ¿verdad? Por ejemplo, la fabricación de muebles, camisas, zapatos, libros, automóviles, a nivel de producto. Y a nivel de un servicio hospitalario, banco, pavimentado, consultoría jurídica, etcétera. Va a depender de la situación o el tipo de producto o servicio que yo voy a necesitar proveer a mi cliente para que yo pueda o agregar o eliminar pasos, ¿verdad? Según las necesidades que tenga este. Es ahí donde viene como intermitente. Algo bien sencillo puede ser, como, por ejemplo, este caso, que es el proceso de elaboración de mermelada. En este caso, si ustedes ven la primera línea, la parte inicial, la parte que está en la parte superior, los dibujitos que ven ahí, aparecen 4 procesos. ¿Ok? Está resección, precocción, depulpatado, cocción y adición, ¿verdad? Son las 4 que son de ley. Esas no me las puedo quitar. Es mi proceso funcional, ¿ok? ¿En dónde comienza la parte donde yo puedo definirlo como un intermitente? Ah, es que para este tipo de proceso, que es la elaboración de mermelada, hay 2 pasos. Un paso me sirve para crear la mermelada, que es una botellita, ¿verdad? Con mermelada de fresa, frambuesa, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Por la tapadera, ¿verdad? Que la que vemos en un supermercado. Y la otra son la elaboración de dulces, ¿verdad? Esa es la otra. Que son 2 cosas que el mismo flujo me lo puede ofrecer, pero va a depender qué es lo que me pide el cliente o qué es lo que yo puedo dar. Por ejemplo, la mermelada de jalea es el primer flujo. Llega desde este punto, que es el punto A este punto, que es el punto B. ¿Okay? Y con eso yo formo mi primer ciclo intermitente. ¿Verdad? ¿Y por qué intermitente? Porque si yo quiero, yo digo, no, yo no quiero fabricar ya más mermelada, yo quiero que sea confituras o dulces. Ok, entonces va a ser el siguiente flujo, el segundo, en donde como usted ve en la flecha, aquí va, llega hasta aquí abajo. Ok, y haciendo esa actividad paso a hacer dulces, no hago mermeladas. Entonces, por ese motivo, este proceso se vuelve intermitente, es decir, todos los procesos que tengan la misma facilidad de intercambio entre un proceso y otro o actividades de servicio son intermitentes automáticamente. Ok, como pudimos observar, el proceso realmente allí se ve que como que tiene la facultad de ser, o se puede observar como que fuera de otro tipo, ¿verdad? Que no sea intermitente, pero donde viene la diferencia es como les comento, ¿verdad? Cuando yo cambio, o sea, una actividad o un proceso en específico y desde ahí me cambia el producto, es otra cosa. Aparte de ahí, así como funciona lo que es el tema de intermitente, ¿verdad? Para que tengamos un poquito más de idea de cómo funciona ese tipo de procesos. Ejemplos adicionales, industrias de la construcción, fabricación de muebles, talleres en general, elaboración de productos alimenticios cosechados como legumbres, salsas, chiles y otros vegetales, que esos son por ocasión o por estación, mejor dicho. ¿Ok? Y de forma gráfica, para que ustedes me digan, no, ingeniero, no entendí nada. Entonces, el objetivo aquí es que con esta gráfica ustedes pueden interpretar cómo es que debe funcionar dicho proceso. Donde está el lineal, como ven, es una figura completamente lineal de un paso a otro, pero en continuidad.
Y el proceso intermitente tiene que tener un zigzag, ¿verdad? Hay un momento que estoy en un proceso o estoy en otro, dependiendo qué, lo que me pide mi cliente. ¿Verdad? Eso va a depender. Entonces, es una forma general para poderlos identificar, digamos, de forma más sencilla. Y este ya va siendo el último tema que vamos a ver para este día, que son las herramientas de diagnóstico para la gestión de procesos. Son varias, o sea, son un montón. Aquí solamente les estoy presentando 4 nada más. ¿Verdad? Que el diagrama de SIPO, el flujograma departamentalizado, el diagrama de causa-efecto y el diagrama de Pareto. Muchos de ustedes incluso ya tuvieron que haber visto ese tipo de herramientas en otras asignaturas. ¿Ok? Lo importante aquí es llevarlas a la práctica y igualmente saber cómo funciona más o menos, ¿verdad? Porque yo sé que a la primera no lo vamos a poder tener, sino que hay que ser práctico, ¿verdad? En este caso. En el diagrama SIPO, como la palabra está compuesta con un acrónimo en inglés, significa Supply, Input, Process, Output y Customer. Eso es SIPO, ¿ok? Y en español estamos refiriéndonos a proveedores, entrada, proceso, salida y cliente. Es lo mismo, ¿ok? ¿De qué trata ese tipo de herramienta? ¿Qué trae de nuevo si no la hemos conocido o si es primera vez que la vemos? Bueno, principalmente nos sirve para poder representar de forma gráfica o es una herramienta que nos ayuda a representar de forma gráfica la previsualización, o sea, un previo de lo que son las etapas de un proceso productivo de forma sencilla. Fíjense bien esto. ¿Qué tan sencillo o qué tan complejo puede ser esta herramienta? Va a depender de la información que yo tengo y de lo que yo quiero hacer de la herramienta. O sea, yo la quiero sencilla, ok, 3 palabras y ya se acabó, ya lo van a ver. No, yo la quiero un poquito más complejo, investigo un poco más el proceso y agrego esa información a esa herramienta, ¿verdad? Entonces, la herramienta consta vuelvo a mencionar las 5 palabras, ¿verdad? Que son proveedor, entrada, proceso, salida y cliente, ¿verdad? Eso es importante que ustedes no lo vayan a olvidar, ya que esta herramienta funciona en base a ese aspecto. Y es fundamental que nosotros vayamos identificando lo mismo porque lo que nosotros queremos en el transcurso del tiempo que vayamos practicando dichas herramientas. O sea, por ejemplo, que ustedes la vayan colocando en su trabajo final de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante con respecto a este factor. Permítanme, ahí estamos. Ok. Y siguen siendo las que acabamos de hablar. Igualmente, esta mantiene un formato para su elaboración, y donde consta de lo que es una carta de presentación de SIPO, como la que ven en pantalla. Se han colocado las palabras, obviamente, que corresponden a SIPO, Customer, Output, Process, Input y Supply. Y aquí se coloca, o le hemos colocado el contexto, que es lo que vamos a ir agregando. Y si se ven, o si se han dado cuenta, es un listado, simplemente, el listado de palabras. ¿Ok? Aquí aparece el listado de los clientes y partes interesadas, listado de proveedores que aportan las entradas de proceso, listado de los procesos, diagrama de flujo y listado de la salida. En el diagrama de flujo no es necesario que se lo hagamos. Va a depender que si nosotros lo queremos hacer. Lo que sí debe estar ahí es colocar cuáles son los procesos, digamos, principales para la carta que voy a crear de un proceso determinado. ¿Ya? Por ejemplo, el proceso de compras de materia prima, ¿vale? Ese va a ser el proceso que voy a colocar el SIPO. Y de aquí nace lo que son, en este caso, como un ejemplo, ¿verdad? Con más didáctico. Dice que el ejemplo de una carta de presentación SIPO, el problema de este caso es mantener la entrega de pizza en 30 minutos o menos. ¿Ok? Eso es lo que se busca. Y aquí ya coloqué todos los aspectos que se van a considerar para poder lograr esa meta o lograr ese proceso, ¿verdad? Entonces yo tengo mi cliente, que es un ciudadano, adulto, ama de casa, adolescente, universitario. Aquí está mi cliente. Tengo mi salida, que son la pizza preparada y caliente, ¿verdad? Que es lo que yo intento salir. De ahí tengo lo que es el proveedor, en este caso, que estamos hablando de proveedor de gas, horno, carnes, huevos, ahí todo lo que necesitamos para formar la pizza. De ahí vemos las salidas, o las entradas, perdón, que es la harina, sal, aceite, que son todas esas cosas que yo necesito para que comience el proceso siguiente a realizar su actividad. ¿Ok?
Y de ahí diagramé en esta forma lo que se va a hacer en el proceso general. Lleva la materia prima, realizar el proceso de PISA, tomar pedido del cliente, verificar si está lista, entregar al cliente. De forma general. O sea, estoy contando la historia en medio de todo. Y en los alrededores estoy contando todo lo que necesito para que se lleve a cabo. ¿Ok? Cualquier duda me lo dicen, por favor. De ahí vamos a lo que es el flujograma departamentalizado. Este prácticamente es un flujograma. El título está establecido porque nosotros lo creamos en base a las necesidades que nosotros tenemos. ¿Ok? Ese es lo que se va buscando. Y va enfocado a departamento, como lo ven en pantalla. ¿Ok? Ocupa la simbología de flujograma clásico que tenemos hasta en Excel y se va buscando de cierta forma plasmar en una hoja de papel cómo funciona el proceso. Desde que entra, sale o aquel proceso que yo voy a estar evaluando. Este es un ejemplo un poquito más hechito, ¿verdad? Con respecto a esto, con respecto, dice, no estoy interesado en escuchar algo que me hará pensar mal de la persona. Esa es una actividad que se genera de parte de algo que se llama chisme. Esta es la creación de un chisme. ¿Ya? Entonces, aquí lo estamos plasmando de forma de decisión. Por eso se colocan las decisiones en este caso y los procesos de otra forma, ¿verdad? Un inicio y un fin. Y así es como lo vamos trabajando. De ahí tenemos lo que es el diagrama causa y efecto, que este es el clásico diagrama Chicago, ¿verdad? Que todos nosotros lo conocemos, en donde cada uno de esos diagramas tiene una configuración diferente según cómo lo quiero desarrollar. O sea, hay uno que se llama 4M, 6M, o etcétera, etcétera. Va a depender qué tanta información tengo del proceso para poderlo aplicar en dicha herramienta. Lo importante de que sí existen diferentes formas, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, está el método 6M, el método de flujograma de proceso, el método de estratificado o enumeración de causas. Por lo general, en todas las empresas ocupan este, que está aquí, el método de estratificación, pero muchas veces nosotros le cambiamos a método de 6M, del sol. ¿Ya? Prácticamente es lo mismo, prácticamente. Tiene una pequeña diferenciación, pero es prácticamente lo mismo, ¿ok? Para que usted no se me vaya a confundir. Lo importante es que podamos aplicarlo, ¿verdad? Es lo más importante en esta parte. Este es un ejemplo en donde se está viendo un problema. Todo lo que se coloca en la parte de enfrente, donde está la cabeza del pecado, digamos, es el problema o la situación que pienso analizar. ¿Ok? Y luego aparece lo que son los tópicos que voy a evaluar para dicho problema. Este es un Ishikawa de las 5 M's. Si se fijan, solo hay maquinaria, método, materiales, mano de obra y medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto general de ese tipo de herramienta. Lo importante es que ustedes puedan aplicarlo, digamos, en algún contexto lo más claro posible de un proceso que ustedes conozcan. Y la utilidad es que nosotros con esto podemos visualizar cómo está constituido cada proceso o cada parte del espina de pescado y evaluar o analizar cuál de todo esto me puede afectar directamente o indirectamente con el problema que estoy analizando. Ese va siendo como la actividad en sí para este punto. Y el que creo que es el último es el diagrama de Pareto, el que se llama también como 80-20. Esa herramienta prácticamente resulta ser desarrollada hace muchos años y permite identificar cuáles son aquel 80% que interfiere en mi proceso y no me deja trabajar, por ejemplo, pero también evalúo y reviso y obtengo cuál es el 20% que necesito yo llevar a cabo para poder dominar al 80%. O sea, con el menor esfuerzo posible, ¿qué cosas puedo yo hacer? ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene lo importante de esta parte, ¿no? Y a la hora de tener datos, de tener cierta información, poder comprenderlo en base a una gráfica, como ven acá, en donde con la gráfica visualmente yo me doy dando cuenta que los principales problemas son prácticamente dos. O sea, si yo elimino esos dos, hay una alta probabilidad de que todos los demás, o por lo menos los que están al final, se eliminen, ¿ya? Y vayan quedando los problemas más, que tengan un poquito más de información, ¿verdad? De contexto. Entonces, ¿qué se hace después? Como ya eliminé todo lo que tenía, hoy voy a ir a pasar a revisar los problemas que dejé de último. Vamos a poner, por ejemplo, que sean estos dos, este y este, por ejemplo.
Entonces, en mi análisis puedo encontrar de que esos dos puntos son los que me da mayor problema a la hora de desarrollar, digamos, un proceso independientemente del que estemos trabajando, ¿verdad? O sea que al final, de una manera u otra, se está eliminando los problemas, pero lo estoy haciendo de forma estratégica y quitando primero aquellos que sí son problemas para todos, ¿verdad? Y ese es el 80%, por ejemplo, el 20% es lo que mueve. Entonces, prácticamente, estimado, solo para terminar lo de la unidad número 3, como les repito, les quité un poquito de información, pero lo tienen en la presentación ustedes. Aquí como conclusión dice que la utilización de herramientas que apoyen al desarrollo creativo y analítico de las organizaciones son muchas y variadas. Es así que debemos de buscar utilizarlas y desarrollarlas con el fin de alcanzar una mejora constante y permanente y adaptándola a la organización. También las definiciones, también los conocimientos que ustedes tienen que ir adaptándolos, ¿verdad? De una manera u otra.